digamos, aprendí a verme a mí mismo, obviamente pedí ayuda, aprendí a ver cómo me veían los demás y ver cómo podía cambiar para bien. Porque ya comento lo de esta semana, yo tuve muchísimas experiencias que hubiera sido yo el primero en agarrarme a trompadas en un banco. Y sin embargo, al revés. Decía la gente, no sé si total no vamos a solucionar nada o cosas de ese tipo. Pues 10 veces más tranquilo, vamos a decir, a nivel trabajo, produzco muchísimo más, porque me desgasto mucho más y llego mucho menos cansado a mi casa. Claro. Muy bien. Yo vi esta semana una película que se llama El Placar y ahí me reconocí justamente haber salido varias veces del placar y la experiencia me ha llevado a eso. Bien. No sé si vieron esa película, muy divertida, muy ingeniosa. Bueno, entonces está claro que el carácter es la parte maleable de la personalidad. De hecho, toda la educación apunta a moldear el carácter. La educación apunta a que un recién nacido, hablo de educación en el sentido amplio, ¿no? De la educación que dan los padres desde el principio, la educación que recibe el chico en el preescolar, etcétera, etcétera, hasta que llega a la adultez. Todo ese proceso está destinado y pautado socialmente de forma tal de que se vayan aprendiendo conductas, se llama internalizando modelos, pautas y formas de relación para que la persona, cuando llega a cierta edad, se pueda insertar en la sociedad, que no sea inadaptada. Entonces, la parte de la personalidad que llamamos el carácter es más maleable, la podemos modificar. Y se puede modificar de muchas maneras que ustedes han dicho hasta cierto punto. En parte hay cierto tipo de terapias que sirven para eso, naturalmente. En la medida que uno revisa sus conflictos, se cuestiona, ensaya nuevas maneras de sentir y de relacionarse, es posible modificar en alguna medida esto. Pero lo esencial del carácter es que el carácter que una persona tiene está moldeado, está impreso por la sucesión de experiencias que ha tenido a lo largo de la vida. Entonces, si una persona es de una manera o es de tal otra desde el punto de vista del carácter, esto tiene que ver, ahí sí, con todas las experiencias que fue acumulando a lo largo de la vida y, naturalmente, las experiencias que son más importantes en ese sentido son todas las experiencias educativas, es decir, todo el proceso de aprendizaje. Creo que traté de ser claro, el proceso de aprendizaje se refiere a todo lo que uno va aprendiendo desde el banco. No es aprendizaje cuando ingresa a la escuela. Todo lo que va aprendiendo, desde cómo relacionarse con los hermanitos hasta las pautas que les imponen los padres a los chicos desde el vamos, en multitud de cosas en cada una de las etapas del desarrollo. Entonces el carácter es posible modificarlo en alguna medida. Y además hubo un par de ejemplos en lo que ustedes dijeron, que en qué medida uno puede moldearse a sí mismo el carácter. Y esto en alguna medida también es posible. Si uno a partir de cosas que ha sufrido, que ha vivido, conclusiones a las que llegó, dice, tengo que dejar de ser tan calentón, voy a tratar de no reaccionar inmediatamente. Cuando algo me molesta, voy a tratar de contar hasta 10, ¿no? Y se van moldeando hábitos distintos. En alguna medida es posible moldearse uno mismo. Creo que cada uno de nosotros, frente a circunstancias vividas, ha dicho, esto tengo que cambiar, tengo que ser distinto, esto así no me sirve. Voy a tratar de ser mejor. Todos los esfuerzos, inclusive por la autosuperación, por mejorar características, por relacionarse mejor, por adquirir hábitos de trabajo, por relacionarse mejor con el sexo opuesto, son también formas de moldear el carácter, ¿no? Por supuesto, creo que todos estamos conscientes de lo que estamos diciendo, que son las posibilidades relativas de influencia, las posibilidades relativas que tiene una madre de moldear el carácter de su hijo, o una maestra de inculcar hábitos de disciplina y de estudio, y también relativo a lo que uno puede hacer para cambiarse. Pero es cierto que está sujeto a cierta influencia y esto es posible sí hacerlo. Por eso es que la autosuperación también es posible. Julio. ¿Sabes lo que yo creo? Que la aceptación y la conciencia de la enfermedad para nosotros enfermos bipolares sirve de ayuda para esto. Sirve de ayuda para esto, en el sentido que aprendemos a evitar aquello que nos coloca al borde del riesgo de la recuperación. Sí, muy bien. Pero vamos a avanzar después en eso porque es uno de los puntos más importantes. Muy bien, entonces tenemos hasta ahora, digamos dicho, los componentes principales que conforman la personalidad, es decir, la base biológica, los aspectos heredados, todo el cúmulo de experiencias de aprendizaje que hacen que, terminada la adolescencia, lleguemos a ser lo que somos. ¿Cómo somos? Nuestra forma de ser. ¿Quiénes somos? También. Ahora, supongamos que a los 20 años esa persona sufre el impacto de una enfermedad
indudablemente esto afecta a la conducta de la persona, porque las características que tiene esta enfermedad, como otras enfermedades que estudia la psiquiatría y la psicología, son enfermedades que afectan las conductas. Entonces, si una persona a los 20 años pasa por un episodio de manía, no hay ninguna duda que sus conductas van a cambiar, que él se va a sentir cambiado, se dé cuenta o no, que las personas de alrededor dicen hay que llevarlo al médico, no está bien, porque no duerme, porque habla todo el tiempo, porque tiene un entusiasmo raro, está distinto, está cambiado, yo no lo reconozco. Es decir, es muy común que nosotros escuchemos frases de este tipo de las personas que conocen a alguien y que venía teniendo una forma de ser. Esa es la personalidad. Venía siendo de cierta manera, tenía ciertos rasgos, ciertas características, ciertas formas de ser y de relacionarse relativamente estables y de repente cambia. Y todos dicen, no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa que no lo reconozco? ¿No es cierto? Entonces, la enfermedad bipolar afecta a las conductas, probablemente todas las conductas. Creo que ustedes pueden dar 1000 ejemplos de la multitud de cambios que se dan en una persona bajo el impacto de la manía o el impacto de la depresión, porque cambia la forma de sentir, la forma de plantearse el futuro, su imagen de sí mismo, la manera en que se relaciona con las personas de alrededor, sus hábitos de sueño, sexuales, muchas veces de alimentación. Es decir, cambian las conductas gravemente y se alteran muchísimas conductas. Pero se altera la personalidad. Se acentúa en algún Se potencia. Se potencian, sí, puede ser. Pero la persona después se le pasa el acceso o es tratado adecuadamente y 3 meses después vuelve a ser el que era antes. Entonces la personalidad es algo relativamente estable y que se mantiene relativamente estable a lo largo de la vida. Y esto quiere decir que si bien las conductas, bajo el impacto de cada uno de los accesos, de una crisis maníaca, de una crisis depresiva, las conductas cambian y la persona vuelve a la normalidad, vuelve a su normalidad. Quiere decir que si siempre fue una persona tímida e insegura, seguramente que va a volver a ser tímida e insegura. Si una persona ha sido siempre impulsiva y prepotente, bueno, señora, no espere que porque se trate de la manía, se trate de la depresión, deje de ser prepotente, impulsivo o fanfarrón. Esas son características de la personalidad. Entonces, hay dos ideas con respecto a esto. Primero, como dijiste vos muy bien, que la enfermedad impacta sobre las conductas, pero no modifica la personalidad de base. Solamente que cuando la persona está maníaco, es muy difícil decir cuál es la personalidad de base. Yo si veo a una persona por primera vez y está maníaco, yo no tengo forma de saber cómo era esa persona 3 meses antes, hasta ahora. Cómo era hace 3 meses, cómo era durante la adolescencia, cómo era hace 2 años. Yo tengo que tratar de ubicar un patrón estable que venía llevando la manera de ser que tenía la persona hasta que sufre el impacto de la enfermedad. Una vez que se le van los síntomas, una vez que se normaliza pero vuelve a ser el de antes, no vuelve a ser distinto, no vuelve a ser otro, no queda transformado, vuelve a ser el que era antes. Muy bien, entonces la bipolaridad afecta, dijimos, las conductas, pero no afecta la personalidad de base. Sí, por favor. Sin embargo, el impacto que te produce el cambio en tu personalidad, en tu forma de ser, de la enfermedad, te deja algunas marcas que después te modifican tu personalidad. Muy bien. Vamos a tomar eso porque también es bastante cierto. Sí. La personalidad se puede modificar por otras cosas, que no sea por episodios de la enfermedad, o sea, por las cosas de la vida, ¿no? Por lo que explicamos sobre, o sea, el carácter puede cambiar. Está bien, ustedes están introduciéndose en una serie de matices que son más finos pero que son ciertos. Porque lo que quiero decir es esto, para ser claro, digamos, con respecto a lo que yo estoy diciendo, que básicamente que la personalidad es algo relativamente. Pero a la vez, relativamente estable no quiere decir que no sufra modificaciones. Naturalmente, todo lo que hablamos con respecto al carácter, todo lo que hablamos con respecto a las influencias que los acontecimientos y las experiencias tienen en una persona, moldean de una forma distinta si uno tiene 5 años